Así, me voy a hacer metropol, pues en Figueras. Es más, alguno de estos probablemente se ha hecho por mi abuelo, tercero y cuarto. Saluda a las Barsas. No soy de letras, ¿sí que tiene que ver? Que nunca me lo enseñaste. ¿Has subido? No. Entonces, Bajas tú a Bemi. sí, claro. Tengo otra cosa que hacer. Bueno, pues es Felipe II que vende. ¡Ostras! Silencien sus teléfonos móviles. Con todos ustedes, el moderador del acto, el guionista Felipe Hernández Cava. Por lo que aprendieron de él en cuanto a concesión literaria, por lo que aprendieron de él, por ejemplo, en el caso de Calvino, decía que a Hemingway le admiraba sobre todo por su carácter antifascista y romántico, y el domingo, ya cerrando un poco todo este ciclo, pudimos leer en El País cómo Vargas Llosa explicaba también cómo en su juventud amó a Hemingway, y luego todos acabáis ajustando cuentas con Hemingway. Supongo que en la medida en que conocéis su propia vida, que tiene muchísimas cosas que ser reprochadas. ¿Cómo es esta relación, amor-odio, que tenéis los que habéis sido en algún momento hijos de Hemingway? Sí, en la época en que yo estudiaba en la universidad y empezaba a pretender escribir algo, intentar escribir algo, tuve un deslumbramiento con Hemingway, un deslumbramiento con la literatura y con la vida de Hemingway. Era ese hombre que había tenido una vida aventurera, que había tenido éxito literario, que había estado en guerras justas, que había estado rodeado de gente famosa, de mujeres bellas, que tenía una casa en La Habana, que es la casa de los sueños de cualquier escritor. La casa de Hemingway en las afueras de La Habana está en un pequeño caserío, un pequeño pueblito que se llama San Francisco de Paula. Al lado de tu casa, prácticamente. Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa. Pero tenía una condición importante este lugar, no solamente por las condiciones físicas de la casa, sino por la ubicación geográfica. En automóvil, de la finca Vigía, la casa de Hemingway, a el centro de La Habana son 20 minutos. Y Hemingway había calculado que 20 minutos es el tiempo exacto que se mantiene en buen estado un daiquiri recién hecho, envuelto el vaso en una servilleta de papel, que era el daiquiri que le daban a él en el momento en que se montaba en el auto, hasta que llegaba al Floridita, en el centro de La Habana, y dejaba ese vaso y pedía el daiquiri que le hacían en el Floridita. Es decir, que todo estaba muy calculado. Y yo creo que empieza la relación crítica con Hemingway a partir de que empiezo a darme cuenta de que muchas de los adornos de su vida tenían que ver con algo que él fabricó de alguna manera, algo que él buscó de alguna manera. Y se creó un personaje que le quedó muy bien montado. Ese escritor que es además un hombre de acción, que boxeaba, que cazaba, que hacía todas esas cosas, pescaba en el Golfo, todas esas cosas tan viriles, toda esa acción. Eso no fue motivo para que su literatura perdiera el nivel de preferencia que siempre ha tenido en mí. Ya por supuesto no lo leo con el mismo deslumbramiento que lo leía cuando tenía 20, 22 años,
Primero porque lo he leído muchas veces y segundo porque hoy me interesa otro tipo de escritura. Pero con Hemingway aprendí cosas fundamentales con respecto a la escritura y con respecto a lo que es el oficio del escritor. Uno de los consejos de Hemingway que seguí de manera radical fue que llegado un determinado momento el escritor que quiere ser escritor y vive del periodismo debe dejar el periodismo, porque si no el periodista termina tragándose al escritor. Y fue algo que yo hice, primero dejando el periódico en que trabajaba, me fui a trabajar a una revista cultural y después en el año 95 dejando también ese trabajo en la revista para dedicarme a tiempo completo a la escritura, en un momento en el que yo no tenía ni editores, ni dinero, ni tenía nada, pero decidí que yo quería ser escritor y tenía que serlo. Y fue una lección de Hemingway. Y además, Felipe, el hecho de que esta casa de Hemingway estuviera muy cerca de mi casa y que la visitáramos con frecuencia, fue uno de los elementos que en el imaginario mío literario más peso tuvieron. Y por eso es el escenario fundamental de la novela Adiós Hemingway, ese lugar que conozco, que puedo caminar con los ojos cerrados y al que en una época en la que éramos, como decía Hemingway, en París era una fiesta, muy pobres y muy felices, Lucía y yo íbamos con mucha frecuencia a ver cómo podía ser la vida de un escritor cuando llegaba al éxito. Aunque creo que Hemingway nunca tuvo un público como este que tengo yo hoy aquí esta noche. Así que creo que lo he noqueado en la vida. Bienvenidos y bienvenidas al Instituto Carreño Miranda, en el que hoy tenemos el enorme placer de recibir al escritor cubano Leonardo Padura como broche final de esta magnífica oportunidad que la Fundación Princesa de Asturias nos ha dado a los centros de interaccionar con un escritor de renombre mundial. Punto y seguido con Leonardo Padura es una iniciativa marcada en el proyecto educativo Toma la Palabra, con el que la Fundación Princesa de Asturias persigue acercar a sus galardonados a la comunidad educativa. Leonardo Padura, Premio Princesa de las Letras 2015, ha retado a los alumnos y alumnas de tercero y cuarto de secundaria y de bachillerato a continuar un relato con el trasfondo del vínculo histórico entre Asturias y Cuba que él mismo comenzaba el pasado 2 de septiembre en La Habana. A lo largo de estas semanas, más de medio centenar de alumnos de 31 colegios e institutos de toda la geografía asturiana han puesto a prueba su creatividad en busca de su propio final. Este enriquecedor proceso creativo ha quedado reflejado en el siguiente vídeo. ¿Le parece que lo veamos? Damos paso, pues, al vídeo que recoge el trabajo de estas semanas en nuestras aulas. Elías Carballido, de Elías César Rodríguez, de grado. Y mi pregunta es, ¿cómo continuaría y finalizaría usted el relato que se nos propuso? No lo he pensado. Tendría que sentarme a tratar de escribirlo y ya que me ha retado, voy a hacerlo, lo voy a escribir y en 2 o 3 meses se lo envío para que ustedes lo tengan. ¿Está bien? Bueno, pues esperando esos meses en el que nos lo envíes, Paula Guardado, una alumna de cuarto de la ESO de aulas hospitalarias, sí que terminó ese relato de Manuel Mejido, como tú dices, acercándose a nosotros, porque habla está muy cerca de Avilés, la situación, y aquí tenemos, lamentablemente ella no puede acompañarnos, está en aulas hospitalarias y hoy no puede estar aquí, pero sí está su compañero Pablo González Castro, que será el encargado de leernos, si te parece, el texto de Paula Guardado, Nieva. Nieva, aunque en Cuba insisten en llamarlo el gallego Manolo, como a todos los españoles,
que por décadas y siglos se habían sentado en la isla siempre que podía, el viejo Manuel Mejido les aclaraba: asturiano, soy asturiano, y no lo hacía porque consideraba que ser asturiano fuese mejor que ser gallego, catalán o andaluz, sino porque a pesar de haber vivido tantos años lejos de su terruño, en cada ocasión en que se le despertaba la nostalgia, sus recuerdos más ingobernables revivían la memoria de aquel pueblecito asturiano, donde había nacido y al cual algún día regresaría para completar el ciclo de la vida, porque Manuel Mejide aspiraba a descansar en la misma tierra donde había nacido. Siempre lo tuvo presente. El día que descansara para siempre sería en su pueblo natal, Nieva. Así se llamaba aquel pequeño pueblo costero que pertenecía al concejo de Gonzón. Nieva. Tenía a sus pies una playa de casi 2 kilómetros. Sao, cada vez que veía a la mar, fuese donde fuese, su memoria se trasladaba siempre a la playa, en que tantas veces se había bañado, y a la que en tantas ocasiones se acercaba con su abuelo Manuel a coger llámparas y mejillones. ¡Qué rico placer! Podía aún saborearlo cuando la nostalgia se hacía presente. Recordaba tan nítidamente aquella arena blanca, salpicada de ocre, y como el abuelo y otros vecinos lo recogían a lo largo de la playa, los mismos que recogían madera de los montones cercanos y de la misma playa. Las olas arrasaban muchos troncos a la orilla y los paisanos ayudaban partiéndolos y llevándose la leña a sus casas. No había más de 40 casas en el pueblo de Nieva y allí vivían unos 80 habitantes. Creo que hoy en día solo tiene 30 habitantes y ya no se considera ni pueblo. Cada vez que viajaba con la mente retrocedía a su pueblo querido. Qué recuerdos de las catas de la vaca. A veces el abuelo Manuel le salpicaba con una tetilla. Sus padres Juan y María siempre le decían que de mayor tenía que irse, que el pueblo no tenía futuro para nadie. Ellos querían que su hijo viajara y que tuviera una vida diferente a ellos. Sin embargo, a su hermana Lola, que era de 7 años más joven que él, no le decían lo mismo. La mandaban cocinar y enseñar a coser. Decían que una mujer tenía que saber llevar una casa. A mí me gustaba ir a todos los sitios con el abuelo. Siempre que pasaría, se ayudaban. La colaboración de todos era muy importante. Y aquí quería el salto. Había poco más de 7 kilómetros hasta la villa de Avilés y los lunes bajábamos a vender al mercado. Nadie nos acompañaba. Vendíamos tomates, lechugas, gallinas, conejos, alubias. ¡Qué ricas! Cómo recuerdo el sabor de la papada con chorizo que mi madre cocinaba. Yo tenía 12 años cuando el abuelo Manuel nos dejó. Una gran tristeza inundó todo mi ser. Fue una madrugada triste del 15 de septiembre. Todo cambió a partir de ese día. Aquella Navidad nadie quería hablar. Supongo que todos estamos pensando en él. La abuela María nos había dejado cuando yo era aún más pequeño y casi no guardo recuerdos de ella. Pero del abuelo conservo millones de recuerdos hasta mis 12 años. Mi hermana Lola ya tenía los 17 cuando contrajo matrimonio con Jaime, un mozo del pueblo de Manzaneda, un chaval buenísimo que trabajaba en el campo y al que le gustaba la cuadra mucho. Fue poco a poco después cuando yo decidí hacer ese viaje. Nunca olvidaré el momento de la despedida con mis padres. Su adiós escribe pronto, hijo. Fue mi cuñado Jaime quien me acercó a la villa de Avilés. De allí salía mi barco que viajaba a las Américas. Afortunadamente el contacto con la familia ha sido siempre bueno. Mi hermana y mi cuñado ya tenían 3 hijos, Manuel, María y Jaime. En mi caso fueron dos. Manuel, como no podía ser de otra manera, y Covadonga. Así lo tenía todo conmigo. Solo espero que mis hijos puedan echar el viento, mis cenizas, en la orilla de la playa de Sao. Muy bien. Ay, qué bonito, qué bonito. ¿Cómo se llama la autora? Paula Guardado. Paula Guardado. Pues Bonito muchas trabajo. felicidades a Paula, ¿eh? Bonito trabajo, sin duda con muchos de los ingredientes que nos acabas de dar.
Y buena manera, creemos, de cerrar este maravilloso encuentro, del que no podemos irnos sin darle las gracias a ustedes, Leonardo Padura, al alumnado que ha hecho su trabajo excelentemente, a todos nuestros invitados e invitadas, así como a la Fundación Princesa de Asturias, que nos ha regalado esta gratificante experiencia. Gracias a todos, buenos días, y creo que nos hacemos una foto de despedida. Muchas gracias. Gracias. La subvención de 350.000 euros que recibe la entidad para que no los destine a un acto privado. Y eso haremos para futuros años, ¿no? Revisar si esa financiación se ajusta a las necesidades de la Fundación, si es prioritaria para el Ayuntamiento y sobre todo para que... El edificio histórico de la universidad, que va a estar una compañera que se llama Begoña, porque es el acto... Este es el vídeo que ella ha montado. Aquí lo tenemos en obras, ¿no? Que vaya. El resumen de lo que consideramos más importante del informativo. Ella lo tiene hecho, ella lo tiene ya para emitir. Está metido en el sistema y después el realizador allí le da play y sale. Pero esta es la que tiene, la versión que tiene de... Aquí el programa este lo llama EDL, decir en obras, ¿no? Sobre el cual puede trabajar para modificarlo. En este, porque vosotros habéis hecho unos vídeos o no sé qué, ¿no? ¿Qué programa es ese? Este es uno que hay solo aquí, me parece. Dale de aquí, no sé si lo tiene Antena 3 o algo así, pero que no es uno que tienes tú en casa. ¿Vosotros con cuál trabajasteis, por ejemplo? Nosotros con Mac usamos el Avid o alguno de estos. Bueno, pues la esencia es la misma, ¿no? Porque si te fijas, ella tiene aquí puesto una locución, tienes las pistas de audio, el 1, 2, 3, 4, y esta otra que es de audio también, que llaman el voiceover, ¿no? Y si te fijas, pues como lo montasteis vosotros, me imagino, se puede mover, lo colocas donde quieres, y luego ya va cubriendo con las imágenes que considera oportunas, que también es lo mismo, que luego, al estar aquí en hora, pues si cambias este por el otro, etc. Esto es lo que supongo que habréis hecho vosotros en vuestro vídeo, más o menos parecido. O sea que aquí no hay ninguna novedad. Luego lo que pasa es que ella lo renderiza, que decimos, queda en el sistema y lo mete en el cajetín de la escaleta, es decir, del guión que tenemos, lo deja ahí dentro y le dice finalizado. Que lo que le queda es un enlace, digamos, al realizador que dice, bueno, ahora llegamos aquí y cuando dicen, yo le doy el play y por ese enlace, desde otro lado sale y ya está. Buah, es que mira cómo empieza. Buenos días, bienvenidos todos. Me complace presentaros a un filósofo singular, don Emilio Lledó, que es el reciente premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Don Emilio Lledó. Fijaros, en la historia de la cultura griega es muy interesante ver el origen de la palabra felicidad, eudaimonía. Eudaimonía era el bien, hay que recobrar un poquito el griego. Primero hay que recordar la historia de la filosofía, después la democracia. Y daimon también viene demonio, daimon era unos duendecillos que había por el mundo, pero no eran reales, un daimon es demonios, pero tenía un sentido positivo, no negativo. Y el daimon era el daimon benéfico. Y cuando veía a la gente tan rica en Grecia, un país que era pobre, pero a pesar de la riqueza cultural, eso es lo impresionante, era un país pobre. Y sin embargo, fijaros qué explosión. O sea, inventaron la filosofía, la matemática, la historia, la tragedia, la comedia, etcétera, etcétera. Bueno, pues ser feliz era tener. Porque en un país pobre, el que tenía más ánforas aseguraba la sed del futuro. Podía tener sed, pero tenía ánforas en sus cuevas.
el que si tenía vestidos, pues tenía protección de su cuerpo. Y si tenía esclavos, tenía quien le ayudara. O sea, eso era ser feliz. Y se preguntó los griegos, ¿qué buen daimon han tenido estos? ¿Y por qué nosotros tampoco? Y ellos tanto. Pero, y por lo tanto, el lenguaje era un poco señalar la realidad, señalar el tener. Pero en la historia de la cultura griega hay un momento en que, y cuando empieza a contestar a tu pregunta, bueno, ya la estoy contestando, hay un momento en que se descubre que no basta con tener, que hay que ser, que lo que realmente constituye la esencia del ser humano no es lo que tiene, sino lo que es. Cosa que después de 24 o 25 siglos en que esa doctrina se puso de manifiesto, sorprende la codicia en nuestro tiempo. Seres que tienen, personajes ricos, que quieren más. ¿Para qué? Que tienen cubierta eso que se llama las necesidades. Yo una de las cosas que no entiendo, debe ser por vejez y por mi inteligencia está un poco obturada, no entiendo la codicia. Pero si sobra. Pero hay gente que le falta muchísimo. Hay miles de niños hambrientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay gente, eudáimones, que han tenido el tener, y quieren más. El otro día, en otro contexto, contaba la anécdota que he vivido, y os la cuento ahora, no sé, porque sí, de una persona que yo he conocido muy rica, riquísima, multimillonaria, creador de riqueza también, tenía un cáncer, se estaba muriendo, y me dijo, no lo olvidaré nunca, Emilio, con todo el dinero que me sobra, no poder comprar ni un día. Se me quedó grabado, ¿verdad? Por eso, chicos, no tengáis miedo cuando estéis en la universidad, no penséis que hay que ganarse la vida. Luego se la gana uno. Yo me la he ganado recientemente. Ese sí, tuve que hacer 6 oposiciones, como si me falta de correo de telégrafo, pero yo ya no la voy a hacer. Con mi jubilación y con mis libros estoy realmente feliz. O sea, hay que ser, no tener. Naturalmente que tenemos que tener, tengo que tener chaquetas o camisas, pero eso se tiene, es muy fácil, no hay mucho problema. Por favor, la codicia es una enfermedad, un fruto de la ignorancia, de la estupidez, de tener miedo a la vida, de querer tener mucho por si las moscas. Y después no puedes comprar ni un minuto de tiempo cuando te sobra. Creo. Gracias. Sí, siempre. Por suerte no, el país ha progresado, no hay una censura, no hay, pero claro, tenemos muchas cosas que hacer y que mejorar, pero algo hemos progresado con mucho. Yo soy mis padres son de un pueblecito cerca de Sevilla, era un pueblecito cerca de Sevilla precioso que se llama Salteras, y cuando yo iba allí, lo contaba alguna vez, pues era todos los veranos iba al pueblo ese a curarme el hambre de Madrid de los años 40, 50 años, ¿sabéis? Porque yo he pasado, que está aquí ha pasado hambre, no es metáfora, hambre. No en Madrid de la posguerra no se podía comer, ¿no? Por lo menos la gente molesta a la que yo pertenecía. No. Había colas para comprar medio kilo de tomate, eso lo habéis olvidado. Por eso es tan importante la memoria histórica de algo. Tenemos que saber lo que ha sido este país. Bueno, pues en estas circunstancias, o en esta, pues me di cuenta de que lo importante también era entender, era ser, era crear tu propia personalidad, ¿no? Pero no sé qué, no te he oído bien lo que el tema concreto que me preguntabas. Sí, ¿De qué? Tu pensamiento, ¿lo puedes expresar siempre con total libertad? Precisamente por eso, ¿no? Por eso lo decía.
en ese espacio, pues, donde yo iba y estudiaba el bachillerato, iba a ese pueblo, pues podía hablar con estos chavales, pero ahora, en ese pueblo, lo decía un poco en el paréntesis de que el país ha progresado, ¿no? A pesar de todo. En ese pueblo hay un instituto de enseñanza media, y antes estudiamos bachillerato 5 o 6, los que íbamos allí. Hay 3 colegios públicos, hay un centro de mayores, hay una biblioteca pública municipal, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto te da esperanza y quiere decir que tienes también posibilidad. Y dentro de esa posibilidad, sin duda, está el poder. Yo nunca me he sentido coaccionado para nada. Procura ser discreto, no agredir, eso no se debe hacer, pero yo he pensado y he escrito siempre lo que me ha parecido. No me he sentido en absoluto coartado ni censurado. Supongo que habrá mucha gente que no esté de acuerdo con lo que yo digo, lo que yo escribo, pues muy bien, eso parece que no esté de acuerdo de una manera pues, humana, pero me he sentido siempre contestando una pregunta libre, por supuesto. Y quizá por eso de ese jovenzuelo que se llama Alemania y que vive un mundo de libertad, porque la Alemania que yo viví en el año 53 en adelante era un país que luchaba también por la libertad, y ha padecido una feroz dictadura también como nosotros, ¿no? Y luchaba, y aquellos estudiantes de los años finales de los 40 eran unos estudiantes un poco tristes todavía porque tenían la guerra del 45, había sido una guerra espantosa para toda Europa, como sabéis seguramente muy bien, ¿no? Y entonces esa Alemania triste, pero con ansia de libertad, fue para mí también un estímulo para mí mismo, ¿no? Para mi propio desarrollo intelectual. Yo debo mucho a esa Alemania. Mis hijos a veces me critican, con razón, tener hijos que te critiquen es muy saludable. Papá, tú mitificas mucho, porque ellos han vivido en Alemania, mi hijo pequeño se ha doctorado allí, etcétera, etcétera. Porque tú mitificas mucho a los alemanes, pero lo dicen no tanto contra los alemanes, sino contra su padre, para tomarle un poco el pelo. Y es posible, pero es lógico también esa mitificación. Imaginar a un muchachito delgaducho, esquelético casi, que se va a Alemania en el año 53 y que se encuentra esa universidad a la que me refería antes, ¿no? Esa universidad libre, sin asignatura, con profesores que enseguida te acogen, con profesores con los que te amistas, porque utilizamos mucho el verbo enemistarse. Yo creo que tenemos que darle más juego a amistarse. Los profesores que yo tuve en Heidelberg acabaron siendo mis amigos y he mantenido con Gadamer, con Lewitz, con Regenbogen, con Diermeier correspondencia. Tengo un epistolario estupendo de ellos y no solo por mí, hacia mí, sino a todos sus alumnos. En los seminarios de Gadamer, después de haber estado discutiendo sobre Descartes, el discurso del método, cuando acabábamos, algunos de nosotros nos íbamos con Gadamer, le acompañábamos hasta su casa y nos tomábamos alguna cerveza a la orilla del Neckar. Eso son recuerdos inolvidables, como es lógico, ¿no? Que están en mi propia biografía. Fijaos que esta mañana me iba despertado en el hotel y después de haber tomado el desayuno, no supiera qué tenía que hacer, no supiera quién podía ocurrir, ¿no? Yo sabía muy bien que tenía que venir a mi instituto y tenía que estar con vosotros. Memoria. Y también memoria histórica, por favor. Soy defensor radical de eso que aparece que no juega bien el partido, que es el olvido, ¿no? La ley de memoria histórica. Con ley o sin ley, la memoria es por naturaleza histórica, es una redundancia, pero la memoria es la vida. Pues igual que mi memoria individual, repito, si yo no hubiera sabido que tenía que venir con vosotros, me tuvieran que decir, no, soy lo que he sido, somos lo que hemos sido, y un pueblo es también lo que ha sido. Tú no puedes, ¿cómo vas a tener futuro? ¿Desde qué trampolín del presente
montado sobre el pasado te vas a lanzar al futuro, si no tienes un punto de partida. Pero al mismo tiempo, al lado de memoria, de lo que soy, la memoria es el lenguaje. La constitución esencial del ser humano es tener memoria de la lengua que hablas. El lenguaje está enquistado, metido, entrometido en la memoria, en mi carne totalmente, en mi lengua, que no es una teoría así filosófica del hablar, ¿no? Es una cosa húmeda, pequeñita, que sirve para captar los alimentos y sirve para decir fonética. Somos lenguaje, somos comunicación, y por eso necesitamos hablar con los demás. La filía, el amor, es la relación con los otros a través también de la palabra y también de los afectos, por supuesto. No sé si contesto del todo. ¿Sí? Bueno, podríamos estar muy... La cosa es mucho más complicada, pero hay que simplificarlo. Bueno, es que la cuestión del tiempo aquí es una cosa que nos apremia. Entonces, yo sé que hay por ahí más preguntas que hacer, pero bueno, el tiempo que nos han regalado pues es justamente hasta el momento presente. Entonces yo de verdad que agradezco que la palabra la hemos escuchado con entusiasmo. Da pena cortar aquí, la verdad es que da pena cortar, pero bueno, todo tiene que tener un fin y hay que finalizar. Entonces yo quiero agradecer a todos vuestra presencia, darles las gracias por querer compartir esta mañana con nosotros y también agradecer a la Fundación Princesa de Asturias que haya facilitado este encuentro con usted. Bueno, si hacéis el favor, pues vamos a salir primero nosotros y después ya podéis salir el resto del público. So the cinema again is magical, and certainly it has blossomed in Spain. It has blossomed in the early days when Buñuel and Salvador Dali were making films, and it blossomed again in recent times. So yes, the cinema of all the world is